Esta mañana, con mucho gusto, pasamos a otros temas, que están todos unidos los temas. Se me quedo con esto, las cooperativas, los colectivos, lo que hablábamos recién con el presidente de Covipro, Sergio Requiel, pero hablábamos de cosas que pasaron y está bueno pensar en cosas que deben pasar, pensar en otros caminos, en otras alternativas. ¿Por qué no decirlo? Y lo suscribo, recrear utopías y sueños. Y si las utopías y los sueños no son individuales, son colectivos, me parece que tienen como un plus muy particular, muy especial. La bienvenida al economista Jorge Notaro. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Tiempo que no nos veíamos. Sí, es verdad, creo que desde algún panel, en alguna actividad política. Muy bien. ¿Cómo está viendo esta coyuntura? ¿Cómo está viendo esto que por momentos yo lo veo medio chaucha, lo que tiene que ver con los sueños, con no buscar otros caminos, otras alternativas? Sí, si nosotros observamos la campaña actual por de los precandidatos a la presidencia de los distintos partidos, creo que la única voz que plantea retomar los sueños, la utopía, de una forma muy particular, es Óscar Andrade, ¿no? Porque, con todo respeto, escuchando los discursos de otros frente amplistas como Vergara, Carolina Cose, Daniel Martínez, los veo muy preocupados por aspectos técnicos que son importantes, como dice Óscar, pero que siempre la técnica hay que aplicarla bien dentro de un proyecto político. Y para el Frente Amplio, como proyecto político de cambio, reconocer, retomar las raíces, sabiendo que cualquier cambio va a afectar intereses de las clases dominantes, y para lograr afectar esos intereses es necesario que los sectores populares se organicen, tomen conciencia, se movilicen, luchen, tomen medidas, hagan propuestas. Y en ese sentido, en el corto plazo, es notorio que también es una de las preocupaciones de Óscar, que el Frente Amplio se han deteriorado un poco los vínculos tradicionales con las organizaciones sociales que eran su base, su motor, ¿no? Desde el PIT-CNT, FUCBAM, los organismos de familiares de desaparecidos, de derechos humanos en general. Entonces, hay que retomar esos proyectos. Y cuando me hablabas de la utopía y cómo veo, que me parece que te referías un poco a la coyuntura, sí, creo que uno podría analizar estos problemas sociales, políticos y económicos supeditados a los anteriores en tres periodos. Y bueno, ¿qué puede hacer este gobierno de aquí a que termine su mandato? ¿Qué puede hacer mejor? Segundo, ¿qué puede hacer el Frente Amplio ganando la elección con un programa que ya está definido, pero que deja temas relativamente abiertos, que el próximo Poder Ejecutivo va a tener cierto margen para poner énfasis en algunos aspectos o en otros? Y en tercer lugar, ¿qué podemos hacer más allá en un proyecto estratégico? Porque el proyecto original, es decir, yo no me canso de repetir que el artículo primero del Estatuto de Creación del Frente Amplio dice: surge el Frente Amplio como una fuerza política antioligárquica y antiimperialista. Y ese escenario, esa consigna, tendría que estar presente en cada una de las decisiones que se toman. O sea, por un lado, es imprescindible mejorar las condiciones materiales de vida de la población, de los sectores populares. Por otro lado, hay que avanzar en deteriorar el poder de las clases dominantes, de la oligarquía local, del imperialismo, del capital financiero que hegemoniza. Es decir, esas dos preocupaciones tendrían que estar presentes en cada una de las decisiones que se toman, ¿no? No sé
si querés empezar por el cortísimo plazo. Me quedé con estas dos premisas que estás tú planteando, que estás tú recordando, que estoy seguro mucha gente que está escuchándonos había olvidado, porque en general no suelen recrearse, no suelen ponerse de vuelta en la palestra. Sí, a mí me llama la atención. Creo que gran parte, probablemente lo que empezó siendo una minoría dentro del Frente Amplio, que acompañaba un proyecto mayoritario y que lentamente se fue transformando, yo creo que hoy en la mayoría de los dirigentes y la militancia del Frente, reflexiona solo en términos de un capitalismo más humano. Es decir, bueno, hay que seguir funcionando de acuerdo a las orientaciones que dan los mercados financieros internacionales, los mercados regionales de intercambio comercial, los mercados mundiales, y dentro de eso, si se puede, en la medida de lo posible, mejorar a través de transferencias de ingresos, a través de algunas otras medidas, mejorar las condiciones materiales de vida de la población, de los sectores populares. Y eso yo creo que está fuera de discusión, que desde 2005 a 2014 hubieron mejoras muy relevantes, ¿no? Se redujo el número de personas pobres, aumentó el número de personas trabajando. En el año 2014 llegó a un récord de más de 1.600.000, 650.000 personas trabajando. Fue un periodo donde los salarios reales, la capacidad de compra del salario aumentaba permanentemente todos los años. Aumentaron los derechos sindicales, en particular por la ley de consejos de salarios, por la ley de fuero sindical. El movimiento sindical duplicó su número de afiliados, diversificó, llegó a lugares hasta donde en las condiciones de represión que fijaban los patrones amparados por el gobierno blanco y colorado no podía llegar el sindicato. Hoy ha llegado desde los supermercados a los trabajadores de la fruticultura o de la silvicultura. Todo eso está fuera de discusión. Ahora, en el año 2014 ese proceso se frena, se enlentece. De 2015 hasta este momento, los aumentos del salario real son irrelevantes, son muy pequeños. Como consecuencia, los aumentos de las pasividades también son irrelevantes. El crecimiento del producto es irrelevante. Se ha puesto mucho énfasis, un poco catastrofista, en las últimas cifras que da el Banco Central. O sea, el Banco Central nos dice que si comparamos el nivel de actividad económica durante los primeros 3 meses del año 2019 con los primeros 3 meses del año 2018, da una caída del 0.2%. Eso significa, para traducirlo en términos de magnitudes, que cada 1.000 pesos que se produjeron en el primer trimestre de 2018, en el primer trimestre de 2019 se produjeron 998, o sea, 2 pesos menos cada 1.000. Es irrelevante. En segundo lugar, teniendo en cuenta que estos indicadores económicos se construyen con estimaciones, aproximaciones. El propio Banco Central nos advierte, miren que estas son estimaciones preliminares, dentro de un año las vamos a revisar, y normalmente se revisan y hay ciertas cosas que aumentan, otras que se reducen. De modo que no podemos tomar esa cifra como si fuera una medida de fiebre con un termómetro o una medida de peso con una balanza electrónica. Es una estimación aproximada. Más que preocuparme por la recesión, yo creo que lo que marcan las cifras desde el año 2015 es que la economía está prácticamente estancada. Cuando este fenómeno se empezó a observar, surgieron básicamente 2 propuestas para resolverlo.
el equipo económico puso el énfasis en la inversión, en generar más estímulos para la inversión. Desde el movimiento sindical, el PIT-CNT, a través de trabajos del Instituto Cuesta Duarte, que luego fueron aprobados por la dirección del PIT-CNT, la propuesta era otra, era aumentar la demanda interna, aumentar los impuestos al capital y a sus ingresos, aumentar la inversión pública, y entonces esta idea de fomentar la inversión con más exoneraciones no ha tenido un buen resultado, ¿no? 2015, 2016, 2017, 2018, primer trimestre de 2019, lo que se observa es una caída de la inversión privada, y hasta estos últimos meses una profunda caída también de la inversión pública. Entonces, esos instrumentos que tiene el Estado, como la inversión pública, no se utilizaron como se podían haber utilizado para evitar esta caída del empleo. Las estimaciones también aproximadas, podemos decir que a principios del año 2019 trabajan unas 50.000 personas menos que en el año 2014. Es decir, que hay personas que lograron acceder a un empleo y lo perdieron, y lo que ha hecho la política económica no ha sido adecuado, no ha permitido revertir esta situación. Se podrían haber hecho cosas muy sencillas. Eso, ¿cuál es la alternativa? Bueno, ¿Cuál sería sin plantear un... ¿Cuál sería la alternativa, claro, a esto? Está muy bien lo que se acaba de encender la radio, mi querida amiga, mi querido amigo. Estoy conversando con el economista Jorge Notaro, y está planteando en esta coyuntura, bueno, alternativas al camino económico que se viene transitando. Al tiempo que comparte un matecito, piensa para sí. ¿Y qué nos comparte? Bueno, yo creo que la principal propuesta alternativa, que tiene un respaldo de la principal columna del movimiento popular, que es el movimiento sindical, la ha hecho el PIT-CNT. El PIT-CNT ha planteado: no estamos de acuerdo con las pautas de negociación salarial. Las pautas de negociación salarial desde el año 2015 han cambiado. Ya no hay un ajuste por la inflación pasada periódicamente. Las correcciones se hacen por periodos más largos. Los porcentajes de aumento son independientes del aumento del IPC. Como consecuencia, lo que vemos es que el salario real aumenta menos, las pasividades aumentan menos, y eso se refleja en que se consume menos. Entonces, la demanda interna se contrae cuando, con un poco más de salarios, y eso repercute, de acuerdo a la Constitución, en un poco más de jubilaciones, de pasividades, la demanda interna estaría creciendo, el consumo estaría creciendo, y eso generaría más puestos de trabajo. La propuesta es muy completa, la que hace el PIT. Básicamente dice, bueno, si el gobierno quiere cumplir con sus prioridades que ha comprometido en su programa preelectoral, precisa más recursos públicos, más ingresos públicos. Por el crecimiento del producto se generan una parte de estos ingresos, pero falta otra parte. ¿Cómo se consigue otra parte? Bueno, aumentando la tasa del impuesto a la renta de las actividades económicas, por ejemplo, haciéndola gradual, como es el impuesto sobre los ingresos del trabajo o las pasividades. Bueno, las empresas que ganan poco, que paguen el 25%, las empresas que ganan mucho, que paguen un poco más, el 30, el 35, según los niveles de rentabilidad. Mejorar el impuesto al patrimonio, que es el impuesto a la riqueza. Los bienes que están gravados por este impuesto están valorados a precios de hace 10 años. Es decir, tierras que hace 10 años se podían vender a 400, 500 dólares, hoy se venden a 5.000, a 4.000. Y sin embargo,
el impuesto al patrimonio se ha transformado en un impuesto simbólico, no grava realmente a la riqueza. Lo mismo con los edificios para alquilar y con otros bienes, ¿no? Entonces el PIT-CNT propone, bueno, bajemos los mínimos no imponibles, ajustemos los valores sobre los que se gravados, aumentemos las tasas, y el impuesto al patrimonio que grava la riqueza podría tener una mayor recaudación y permitiría un mayor gasto. Dentro de esto yo me permito poner en discusión otra idea que no pertenece al PIT-CNT, que es mía nada más. A ver. Y que es, el Uruguay tiene una deuda pública que se acerca a los 40.000 millones de dólares, 38.000, 39.000 millones de dólares. Si el gobierno emitiera títulos por 1.000 millones de dólares, su impacto en la deuda sería irrelevante, de 38 a 39, de 39 a 40, el incremento es irrelevante. 1.000 millones de dólares. ¿Habría interesado? Sí, porque en este caso además lo que yo propongo es, con esos 1.000 millones de dólares, hacer un fondo para vivienda, que tendría como garantía las viviendas que se construyen. Entonces, fácilmente se captarían 1.000 millones de dólares, en parte de ahorristas residentes en el país, que podrían comprar títulos a partir de $100, de $1.000, en parte de residentes en el exterior, y con ese fondo hacer una gran dinamización de la industria de la construcción, en particular construcción de viviendas, que tiene un impacto muy importante sobre la generación, claro, de puestos de trabajo. Probablemente con esos 1.000 millones se pudiera lograr más empleo que con los 4 o 5.000 de UPM, ¿no? Entonces, y estas propuestas, esta que es del economista Jorge Notaro, las otras que tienen que ver con la Central de Trabajadores, el PIT-CNT, usted plantea esta mañana que quien mejor las representa y puede llevarlas a puerto es Oscar Andrade. Claro, es el único de los precandidatos del Frente que las tiene presentes y que parte de su discurso es muy realista. Dice, bueno, el Frente Amplio, los Frente Amplistas queremos mejorar las condiciones materiales de vida de la población, queremos mejorar la salud, la educación, la vivienda. Estamos todos de acuerdo en eso. Ahora, para mejorar se precisan recursos. ¿Y de dónde vamos a sacar recursos? Bueno, el Frente en su programa plantea la posibilidad de incorporar estos cambios similares, no digo que exactamente igual, pero similares a los que propone el PIT-CNT, aumentar el impuesto a la renta de actividades económicas de las empresas, aumentar el impuesto al patrimonio, crear un impuesto a las grandes herencias, exonerando los bienes familiares, digamos, si una familia deja como herencia una casa que es la vivienda, eso no se va a gravar, o deja un cachilo, no se va a gravar, pero si una familia deja 100.000 hectáreas, varios millones de dólares en títulos de deuda pública, edificios para arrendar, casas en Montevideo y Punta del Este, una colección de autos de alta gama, bueno, eso hay que gravarlo, ¿no? Si tuvieron la fortuna o el éxito personal, familiar, de alcanzar esos niveles de riqueza, se les puede pedir una pequeña contribución para la sociedad en general. Cuando muchas veces se dice, no, pero ¿cómo? Con el esfuerzo que hizo esta persona, que se rompió toda la vida, estudió, trabajó, vivía para acumular, para generar riqueza, y ahora le van a meter la mano en el bolsillo. Bueno, lo que se ha demostrado hace poco, un trabajo monográfico de 2 estudiantes de Ciencias Económicas, es que en la riqueza de las familias uruguayas contemporáneas lo más importante es la herencia, no es el esfuerzo que hace cada familia.
Y un ejemplo que a mí me gusta usar mucho es que cuando asume el Frente Amplio en el año 2005, según las estadísticas de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en un año el promedio de precio de las hectáreas que se vendían andaba por $300, $400. En los últimos años anda por $4.000, $5.000. O sea que por el solo hecho de ser propietario de tierras, la fortuna de estos terratenientes se multiplicó por 6, por 8 o por 10. No han hecho nada, lo único que han hecho es ser propietarios. Y aportan por esa multiplicación de su riqueza, que no tiene nada que ver con su capacidad, su esfuerzo, su dedicación, su innovación tecnológica, solo por el hecho de ser propietarios. ¿Aportan algo para la sociedad? No. Y yo creo que esa sería una primer fuente de ingresos, porque esa multiplicación de esa riqueza es resultado de condiciones internacionales y de las políticas aplicadas, ¿no?, que permitieron que el aumento de precios se trasladara a aumento de ingresos de todo el complejo agroindustrial exportador, y parte de eso se repercute en el precio de la tierra, ¿no? Yo siempre pensé en este ejemplo, en un gran terrateniente, que sea un gran trabajador, que trabaje de sol a sol y muy ahorrativo y muy vivo en los negocios y que tenga allí un empleado en esa estancia, que sea muy trabajador también y muy ahorrativo, y que los dos tengan un hijo de la misma edad y que los dos por la vuelta de la vida tuvieran un accidente. Estos dos padres que dan las herencias, ¿no sería justo que un mínimo de el terrateniente fuera también indirectamente al otro niño que su padre trabajó tanto como él, olvidándonos que eso vino de su abuelo, de la especulación? Claro. Pues siempre se habla del trabajo. Los dos trabajaron intensamente, la misma cantidad de horas, hombro con hombro, hasta eran amigos. Pero en la herencia, la sociedad no tendría que intentar mínimamente ayudar al hijo del trabajador. Claro. Yo creo que ese ejemplo es un ejemplo dramático y tremendamente convincente, ¿no? Salvo por aquellos ultraliberales que digan, no, que cada cual se arregle como pueda. Bueno, se le murió el padre al pobre, al hijo del peón, bueno, mala suerte, que se muera de hambre, ¿no? Que reciba la canasta del Mides. Claro. Que vaya después, a comer a la escuela. Después dicen que es un vago porque recibió la canasta. Estoy pensando lo que le van a decir. Esta propuesta, y cierro con, estamos pasado tiempo, pero me quedé con este fondo de los 1.000 millones. ¿Ha tenido repercusión esta propuesta, Notaro? Bueno, más allá de que, por lo que veo, Andrade la tomaría, o sería parte de esa corriente de pensamiento alternativa, ¿logró que ingrese? Porque parece muy práctico, muy rápido, muy concreto, que ingrese en la consideración. Dos cosas. Andrade no se ha comprometido con esta propuesta, ¿no? Andrade lo que promueve es que, como fue uno de los instrumentos para reactivar la economía, es un plan de vivienda y medio ambiente fuerte. Que puede calzar esta propuesta, por ejemplo. Podría calzar, pero sí, no la hemos conversado ni ha sido aceptada, incorporada a su discurso. Yo esto lo he venido haciendo desde que asumió el Frente Amplio. Inicialmente, lo he hecho en 3 oportunidades. Inicialmente con la idea de que los productores agropecuarios familiares, su primer necesidad es tierra. Y el Instituto Nacional de Colonización, de que los productores agropecuarios familiares, su primer necesidad es tierra. Y el Instituto Nacional de Colonización tiene poco dinero para comprar tierra. Entonces, ¿por qué no hacemos un fondo de $1.000 millones, por ejemplo, para el instituto, que pueda comprar tierras, entregárselas a quien quiere trabajar, aspirantes a colonos, a productores agropecuarios familiares, y que los acreedores tendrían como garantía esas tierras? Como el instituto cede el uso pero no la propiedad de la tierra, recibe una renta y con esa renta se podría ir pagando.
Una segunda posibilidad es para los parques eólicos. En determinado momento la UTE decidió hacer un parque eólico y precisaba 100 millones de dólares. Convocó a manifestación de interés, recibió manifestación de interés por 400 millones de dólares. Usó los 100, los otros 300 quedaron en banda. Ahorristas locales, pequeños ahorristas, estaban dispuestos a tener confianza en el Estado uruguayo, en una empresa pública, podía haber sido en otra, en poner sus ahorros con la garantía de que si no les pagaban, no les devolvían, tenían los parques eólicos ahí sobre los cuales recurrir. La tercera es esta, es decir, bueno, el plan de viviendas. También lo propuse cuando se debatía en torno al hospital de clínicas. También lo retomó, participé del movimiento Todos por el Clínicas. El Clínicas precisaba 100 millones de dólares en 5 años, 6 años. El presupuesto, el equipo económico le dijo que no. Entonces se manejó esta posibilidad, un endeudamiento por 100 millones de dólares. Pero el equipo económico está totalmente cerrado. Ellos dicen, la deuda es para bajar, para financiar el déficit, para manejar, no lo dicen con estos términos, pero lo usan para manejar el mercado cambiario, compramos, vendemos en dólares, en moneda nacional, según cómo queramos operar sobre la cotización cambiaria. Tenemos que tener un volumen de reservas que le dé garantías y que redunde en que las agencias calificadoras de riesgo nos den el grado inversor, nos califiquen bien. Así que otros motivos de endeudamiento, todo lo que gestionaron las empresas públicas que querían endeudarse, en su mayoría los proyectos fueron rechazados, ¿no? Para quedarse pensando, ¿y por qué no pensando que la tercera pueda ser la vencida? Este fondo de los 1.000 millones con el tema vivienda, en esta coyuntura de ideas y de cambios, en los cuales todas y todos tenemos algo que decir, algo que señalar con nuestra participación. Sí, yo creo que lo doloroso es que el PIT-CNT, con su equipo técnico, con la discusión política en los organismos de dirección, con la participación de 50, 60 sindicatos en la mesa representativa, hacen una propuesta que ni siquiera, y la presentan por escrito, cuando se discutió el presupuesto, cuando cada rendición de cuentas, y ni siquiera es considerada, ni siquiera existió el respeto de decir, miren, se presentó un documento de 20 páginas, contestar con otro de 10 o de 40, es decir, ustedes están profundamente equivocados por esto y por esto. Sí, ya lo estoy viendo. Pero no ocurrió, el silencio. Bueno. Y lo que es peor, desde el punto de vista, los que queremos que gane el Frente Amplio y estamos participando de esta campaña hacia el cuarto gobierno, lo que es peor es que, curiosamente, con falta de perspectiva, estamos entrando a la recta final de la lucha electoral con pérdida de empleo y pérdida de capacidad de compra de los salarios y de las pasividades, y aumento del número de personas pobres y del número de personas desempleadas. Entonces vamos hacia la elección en el peor de los escenarios posibles, cuando parecería que el equipo económico no tuviera una percepción de esta relación entre situación económica y decisiones electorales, entonces la respuesta a esto es, con todo lo que les dimos a los pobres, a los trabajadores, no, el gobierno no les dio nada, los pobres, los trabajadores lo consiguieron con sus luchas, el Frente se comprometió en su programa, lo que hizo fue cumplir. Pero hay que tener un poco de perspectiva política para ver que las condiciones que se están creando en la economía no son las mejores para una victoria electoral del Frente, y que habría posibilidades de hacer
tomar algunas medidas para que esta situación fuera mejor, ¿no? Para quedarnos pensando, Notaro, gracias por la visita. Muchas gracias Un por la gusto invitación. reencontrarme contigo. Muchas gracias. El economista Jorge Notaro, gente, para pensar todo lo que ha planteado aquí esta mañana. Esta mañana aquí en La Rueda, esta mañana en la vuelta a casa a las 14:10.